Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. No sé por qué volví a instalar Tinder. Tal vez fue la soledad. Tal vez el aburrimiento. O quizás una de esas decisiones impulsivas que uno toma en plena madrugada, cuando el insomnio aprieta el pecho y la oscuridad parece susurrarte que nadie te está esperando al otro lado de la cama. Deslicé hacia la derecha un par de veces, sin pensar demasiado. Perfiles genéricos, frases trilladas, fotos filtradas hasta parecer irreales. No esperaba nada. Pero entonces apareció Daniel. Su perfil no tenía nada de especial, pero había algo en sus ojos, en esa mirada que no posaba directamente a cámara, sino que parecía buscar algo fuera del encuadre. Me llamó la atención por su aparente normalidad. No era el típico tío que enseñaba abdominales en el espejo ni posaba con una cerveza en la mano. Simplemente estaba ahí, como si no quisiera llamar la atención y eso, en sí mismo, era un alivio. Hicimos match. Hablamos durante días. Su conversación era tranquila, amable, sin los tópicos que uno ya ha aprendido a esquivar. No me presionó para vernos, no fue insistente, pero tampoco ausente. Me contó que trabajaba en diseño gráfico y vivía en las afueras, en una pequeña casa que había heredado de sus abuelos. Me mandó fotos del jardín, de su perro, incluso de las estanterías llenas de libros que ocupaban toda una pared del salón. Con el tiempo, las conversaciones comenzaron a sentirse necesarias. Lo pensaba por las mañanas. Revisaba su último mensaje apenas abría los ojos. Esperaba con ansias las noches, cuando nos escribíamos durante horas hasta que el sueño nos vencía. Un viernes me propuso que nos viéramos. Dijo que iría a la ciudad y que podríamos tomar algo. Dudé unos minutos, pero accedí. No parecía un loco, y sentía que después de tantas horas de conversación, ya lo conocía. Nos encontramos en un bar del centro. Él ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana. Era exactamente como en las fotos, aunque más pálido. Su piel parecía casi traslúcida bajo la luz amarilla del local. Me saludó con una sonrisa tímida y un gesto con la mano. Nos sentamos y empezamos a hablar como si continuáramos una conversación que nunca terminó. Hubo algo que me descolocó, no pidió nada para beber. Dijo que prefería no tomar nada esa noche porque no se sentía muy bien del estómago. Aún así, me acompañó con una serenidad desconcertante. Me escuchaba con tanta atención que a veces me hacía sentir desnuda, como si pudiera ver lo que pensaba antes de decirlo. La cita terminó de forma extrañamente perfecta. Me acompañó al metro, se despidió con un abrazo largo y cálido. No intentó besarme, no forzó nada. Y eso hizo que, al llegar a casa, me sintiera más intrigada aún. Quería volver a verlo. Sentía que había algo en el que debía entender, como si escondiera una verdad que yo necesitaba descubrir. Nos vimos 2 veces más. La segunda, en un parque. Paseamos durante horas. La tercera, en su casa. Ahí fue cuando todo comenzó a torcerse. Me invitó con una naturalidad que no me dio margen para dudar. Acepté. Su casa estaba a unos 40 minutos en coche, así que me ofreció ir a buscarme. Acepté también eso. Todo parecía tan seguro. Cuando llegamos, noté que la casa tenía un aire antiguo, casi detenido en el tiempo. Muebles de madera oscura, cortinas gruesas, alfombras que crujían al pisarlas. Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio. Un silencio absoluto, espeso, como si el lugar estuviera encerrado en sí mismo. Me dijo que el perro estaba en el patio, pero no lo vi. Me ofreció un té. Fue la primera vez que lo vi beber algo. Su taza estaba llena, pero no lo vi dar ni un sorbo. Sin embargo, no insistí. Nos sentamos en el salón, donde los libros cubrían toda la pared. Me dijo que le encantaban las historias de terror. Me mostró su colección, y entre los títulos reconocí algunos que yo también había leído. En un momento, me pidió que lo esperara mientras iba al baño. Me quedé sentada, mirando los lomos de los libros. Pero entonces escuché algo. Fue un sonido lejano, como un golpe sordo, amortiguado. Provenía del piso de arriba. Pensé que tal vez tenía algún gato, o que algo se había caído. Pero después del golpe, hubo otro. Y luego otro más, con un ritmo constante. Como si alguien caminara de un lado a otro. Cuando volvió,
Le pregunté si vivía solo. Me dijo que sí, sin dudarlo. Le conté lo que había escuchado. Se quedó en silencio un segundo demasiado largo, y luego sonrió. Dijo que la casa era vieja y que a veces crujía por la madera. Pero su sonrisa no fue la misma. Era forzada, tirante. Y sus ojos no me miraban igual. Después de eso, me ofreció darme un tour por la casa. Subimos las escaleras. El pasillo estaba cubierto por una alfombra granate y apenas iluminado por una lámpara de pared. Me mostró la habitación de los abuelos, ahora convertida en sala de lectura. Me enseñó una pequeña oficina donde trabajaba. Pero hubo una puerta que no abrió. Cuando le pregunté, dijo que era un cuarto trastero, lleno de cosas viejas. Cerrado con llave, aclaró. Volvimos al salón. Algo en mí me pedía que me fuera, pero no quería parecer paranoica. Aún así, dije que era tarde. Se ofreció a llevarme. Acepté, aliviada. Pero mientras me ponía el abrigo, escuché un leve gemido. No sé cómo describirlo. No era un sonido humano del todo. Era como un susurro quebrado, sofocado. Provenía del piso superior. No del pasillo, sino directamente de la habitación cerrada con llave. Levanté la mirada. Él también lo había escuchado. Su rostro se endureció. No dijo nada. Me apuró para salir. En el coche, el silencio fue total. No intentó romperlo. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Había algo en ese lugar, algo que no tenía explicación. Le escribí al día siguiente. Me respondió con normalidad, como si nada hubiera pasado. Me dijo que se lo había pasado muy bien y que esperaba repetir. Pero yo no podía. Había una inquietud que se me clavó bajo la piel. Me obsesioné con esa casa. Con esa habitación cerrada. Pasaron los días. Traté de olvidarlo. Dejé de contestarle. Lo bloqueé. Pero algo me decía que debía saber más. Así que, contra toda lógica, decidí volver. Tomé un tren hasta la estación más cercana. Caminé hasta su calle. Me quedé frente a su casa durante minutos, oculta entre unos arbustos. No había luces encendidas. Ni rastro del perro. Ni del coche. Rodeé la casa. Detrás, había una puerta que daba al sótano. Estaba entreabierta. Entré. El olor fue lo primero que me golpeó, humedad, óxido, algo más. Algo podrido. Avancé con el móvil como linterna. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de frascos. Dentro, cosas que no quise identificar. Algunos tenían etiquetas. Fechas. Nombres. Mi respiración se aceleró. Entonces escuché pasos. Sobre mi cabeza. Alguien bajaba las escaleras. Corrí. Me escondí detrás de un viejo armario. Los pasos se detuvieron al final de la escalera. Pude ver sus zapatos. Era él. Permaneció en silencio, como si supiera que estaba ahí. Como si disfrutara mi miedo. No dijo nada. No se movió durante varios minutos. Luego, sin previo aviso, se dio la vuelta y subió. Esperé más de 20 minutos antes de salir. Subí por otro lado y escapé por la puerta trasera. Desde entonces no he vuelto a usar Tinder. Ni ninguna otra app. Cambié de número. Me mudé. Pero, algunas noches, encuentro notas en el buzón. Notas sin remitente. Con frases que solo él podría haber escrito. Detalles que mencioné en nuestras conversaciones. Recuerdos compartidos. A veces, solo aparece un papel con una palabra, desliza. Creo que no fui la primera. Y estoy segura de que no fui la última. Nunca pensé que una aplicación tan cotidiana como Tinder pudiera conducir al abismo. Siempre había sido precavido. Revisaba perfiles con ojo crítico, buscaba incoherencias, señales de alarma. Sin embargo, el aislamiento tiene una forma de adormecer el juicio, de hacerte ignorar lo evidente. Y yo llevaba meses sin hablar con nadie más que mis compañeros de trabajo y una madre preocupada al otro lado del teléfono. Todo empezó un viernes por la tarde. Deslicé hacia la derecha sin pensar demasiado. Su foto era normal, una chica morena, sonrisa tímida, ojos claros. Se llamaba Clara. No tenía descripción, solo un emoji de luna. Me pareció enigmático, quizás un poco infantil, pero inofensivo. Me sorprendió que hiciéramos match al instante. Fue ella quien me escribió primero. Desde el inicio, Clara se mostró distinta.
No usaba los tópicos de siempre. No me preguntó a qué me dedicaba, ni cuáles eran mis hobbies. En su lugar, me decía cosas como: ¿te has despertado alguna vez sin saber si lo que viviste fue real? O a veces sueño con sitios que no conozco y luego los encuentro. Pensé que era artista o algo así. Y me gustó. Pasamos 3 días hablando. A veces a las 3 de la mañana, otras a la hora del almuerzo. Su estilo era errático, pero magnético. Usaba frases cortas, a veces sin puntuación. Mandaba fotos borrosas, desenfocadas, como si las tomara con prisa. Eran extrañas: un pasillo largo con una puerta roja al fondo, una lámpara encendida en mitad del bosque, un espejo con una mancha oscura en el centro. Le pregunté por ellas, pero siempre respondía con evasivas. Decía que solo eran cosas que encontraba. El cuarto día me propuso vernos. Me dijo que no le gustaban los bares, ni las multitudes. Que prefería caminar. Me dio una dirección. Era un barrio de las afueras, uno de esos lugares donde las casas parecen repetirse como un patrón mal diseñado. Acepté, movido por una mezcla de curiosidad y algo que ahora reconozco como atracción enfermiza. Cuando llegué, la calle estaba desierta. No había coches ni personas. Solo casas en silencio y farolas apagadas. Clara estaba de pie frente a una vivienda estrecha y alta, de fachada gris. Llevaba una chaqueta oscura, el pelo recogido en una coleta baja. No sonrió. Me miró como si ya supiera lo que pensaba. Empezamos a caminar. No dijo hacia dónde íbamos. Solo empezó a avanzar por calles cada vez más vacías. Yo la seguía. La atmósfera era extraña. No hacía frío, pero me estremecía. El silencio era tan espeso que cualquier paso parecía un estallido. En un momento me pareció escuchar un murmullo a lo lejos, pero cuando me giré, no había nadie. Nos detuvimos frente a un edificio abandonado. Clara me miró y luego entró sin decir palabra. Dudé unos segundos, pero finalmente crucé el umbral detrás de ella. El lugar olía a humedad, a madera podrida. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y manchas negras. Subimos por una escalera metálica que crujía con cada pisada. En el tercer piso, entramos a una habitación sin ventanas. Allí había un colchón viejo en el suelo, una silla volcada y un espejo roto colgado de una pared desconchada. Clara se sentó en el suelo, en silencio. Luego sacó de su chaqueta una pequeña caja de madera. Me indicó que me acercara. Lo hice, más por inercia que por voluntad. Abrió la caja. Dentro había fotos. Decenas. Todas en blanco y negro. Todas de personas mirando a la cámara con expresión neutra. Algunas parecían antiguas, otras más recientes. Me pidió que escogiera una. Le pregunté por qué. Ella simplemente me señaló el espejo roto. Tomé una foto al azar. Era un hombre de unos 30 años, con barba desprolija y mirada cansada. Al sostenerla, sentí un escalofrío que me recorrió la columna. Clara se levantó y me susurró que me mirara en el espejo. Obedecí. Mi reflejo estaba distorsionado. No solo por el vidrio roto, sino por algo más. Había una sombra tras de mí. No era Clara. Era más alta, delgada, con una especie de velo oscuro cubriéndole el rostro. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Cuando volví a mirar, el espejo estaba limpio. No había sombra. Solo yo. Clara me preguntó si la había visto. Asentí. Me dijo que eso significaba que ya no podía deshacerlo. Que ahora estaba dentro. Intenté reírme, decirle que todo era una broma, pero mi voz salió hueca. Quise salir de la habitación, pero la puerta ya no estaba. Donde antes estaba el marco, ahora solo había pared. Me giré hacia ella, furioso, confundido, asustado. Pero Clara ya no estaba sentada. Ni siquiera estaba de pie. No estaba en absoluto. Estaba solo. Grité. Golpeé las paredes. Busqué salidas, ventanas, rendijas. Nada. La habitación era una caja cerrada. El espejo, ahora entero, me devolvía una imagen que no era exactamente la mía. Había algo en los ojos. Algo en la piel. Como si poco a poco, alguien más se apropiara de mi reflejo. No sé cuánto tiempo estuve allí. Las fotos seguían en el suelo. Volví a mirar la que había escogido. El hombre ya no tenía rostro. Solo un manchón borroso, como si la tinta se hubiera derretido. Sentí náuseas. Cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba en mi cama. En mi apartamento. El sol entraba por la ventana. Todo parecía normal.
Me levanté corriendo, revisé el teléfono. No había rastro de Clara. Ni fotos, ni mensajes. Tinder tampoco estaba instalado. Busqué en mis carpetas, en mi historial. Nada. Como si nunca hubiese existido. Pensé que había sido un sueño. Uno de esos vívidos, construidos por la ansiedad y el insomnio. Pero al ir al baño, algo me detuvo en seco. En el espejo, mi reflejo tardó medio segundo en imitarme. Medio segundo exacto. Y detrás, muy al fondo, en la esquina de la imagen, una figura borrosa, alta, cubierta por un velo oscuro, parecía observarme sin moverse. Desde entonces, cada vez que intento borrar el recuerdo, aparece un nuevo match. Diferente nombre. Diferente rostro. Pero siempre con el mismo emoji de luna. Y siempre, sin excepción, con una sola frase en su descripción. Escoge una foto. Ya estás dentro. Siempre he sido escéptico con respecto a las aplicaciones de citas. Quizá por orgullo, quizá por inseguridad. Pero la soledad tiene una forma insidiosa de filtrarse en los rincones más sólidos del pensamiento. Una noche cualquiera, entre la segunda copa de vino y el leve murmullo del televisor, me convencí de crear una cuenta en Tinder. No tenía nada que perder. Subí un par de fotos, escribí una descripción breve, ni graciosa ni profunda, solo funcional, y comencé a deslizar. Las primeras horas fueron inofensivas, mujeres sonrientes, perfiles perfectamente filtrados, mensajes triviales que morían con la misma rapidez con la que nacían. Hasta que apareció ella. Se llamaba Lara. Su primera foto me miró como si ya me conociera. No por familiaridad, sino por certeza. Su rostro era simétrico, su sonrisa tenue y sus ojos, de un gris metálico, parecían observar algo más allá de la pantalla. En su biografía, una sola frase: todo lo que merece la pena está más allá del miedo. Me intrigó. Deslicé hacia la derecha sin pensarlo. Hicimos match al instante. Sus mensajes eran cortos, pero intensos. Me preguntó cosas que la mayoría evitaba, que me aterraba, que no podría perdonar, si alguna vez me había sentido realmente observado. Había algo magnético en su oscuridad. Me atrapó. En menos de una semana, accedí a verla en persona. Me pidió que la recogiera en una dirección a las afueras de la ciudad. Un lugar que no conocía. Estaba a casi una hora de mi casa, en una zona apenas iluminada, rodeada de campos y caminos rurales. Dudé, pero ella insistió. Me dijo que ahí se sentía más cómoda, que odiaba los bares y los restaurantes. Que prefería lo real. Esa palabra se me clavó en el pecho, real. El día del encuentro, el cielo se cubrió de nubes densas, aunque no llovía. La atmósfera era pesada, como si el aire supiera lo que iba a ocurrir. Me puse una chaqueta, tomé el coche y conduje siguiendo las instrucciones del GPS. A medida que me alejaba del núcleo urbano, la cobertura desaparecía. Las casas se hicieron escasas, los árboles más altos, las sombras más gruesas. La dirección me condujo a una pequeña carretera de tierra que terminaba frente a una casa antigua, con la pintura desconchada y las ventanas cubiertas por cortinas opacas. Estaba parada en la puerta. No saludó. No sonrió. Solo me miró con la misma intensidad que en su foto. Me pidió que bajara del coche, que camináramos. Me dijo que había un lugar cerca que quería mostrarme. Accedí, aunque una parte de mí gritaba que me diera la vuelta. Nos adentramos en el bosque. El sendero apenas era visible, pero ella parecía conocerlo bien. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni viento, ni ramas crujientes. Solo el sonido de mis propios pasos y su figura caminando un par de metros por delante. Me sentía como si estuviera siendo observado, pero no por ella. Como si el bosque tuviera ojos. Lara seguía avanzando sin dudar, como si hubiera hecho ese recorrido cientos de veces. Me dijo que ya casi llegábamos, que estaba justo detrás de un grupo de piedras cubiertas de musgo. Al pasar las piedras, el paisaje cambió. No sé cómo explicarlo. Era como si hubiéramos atravesado una frontera invisible. El aire era más frío, la luz más tenue, aunque el sol no se había puesto. Frente a nosotros, un claro circular, perfectamente delimitado, sin árboles ni hierba. Solo tierra seca, cuarteada, como si algo se hubiera quemado allí hacía mucho tiempo. En el centro, un pozo de piedra. Antiguo, cubierto de óxido, con una cuerda que descendía hacia la oscuridad.
Lara se detuvo junto al pozo y me miró. Me preguntó si estaba preparado para dejar atrás el miedo. No supe qué responder. Me sentí atrapado, paralizado por la certeza de que si retrocedía, algo me impediría salir del bosque. Ella me dijo que muchas personas habían llegado hasta allí antes, pero que casi ninguna se había atrevido a mirar dentro. Me acerqué al borde del pozo. La cuerda colgaba inmóvil. El agujero era profundo, demasiado profundo. No podía ver el fondo. Me incliné un poco más, intentando distinguir algo. Fue entonces cuando la escuché. Una voz. No la de Lara. Tampoco la mía. Una voz que venía de abajo. Una susurrante, húmeda, desesperada. Murmuraba mi nombre. Primero como un lamento, luego como una súplica. Me tambaleé hacia atrás, pero Lara me sostuvo. Su piel estaba helada. Me dijo que era normal. Que el pozo mostraba lo que uno más temía. Que en el fondo, todos sabíamos lo que encontraríamos allí si nos atrevíamos a mirar demasiado tiempo. Quise irme. Le dije que aquello era una locura. Que no tenía sentido. Pero ella solo repitió su frase: todo lo que merece la pena está más allá del miedo. Me marché. Corrí por el sendero, perdiendo el equilibrio varias veces, arañándome con las ramas. Cuando llegué al coche, las llaves no estaban en mis bolsillos. El móvil tampoco. Estaba atrapado. Pasé la noche en el coche, sin atreverme a volver a la casa. Al amanecer, caminé hasta la carretera principal. Un camionero me llevó a una gasolinera, desde donde llamé a la policía. Les di la dirección. Les conté todo. 2 días después, me llamaron. No encontraron a nadie. Ni rastro de Lara, ni del pozo, ni siquiera del claro. Solo una casa abandonada desde hacía más de 10 años. La policía dijo que había sido habitada por una mujer que desapareció tras la muerte de su hija. Que algunos vecinos decían que la casa estaba maldita. Que era mejor no buscar respuestas donde no las había. Intenté olvidarlo. Borré la aplicación. Cambié de número. Me mudé a otra ciudad. Pero, una noche, mientras revisaba el correo en mi nuevo móvil, llegó una notificación. Tienes un nuevo match. El nombre en la pantalla era Lara. La misma foto. La misma mirada. Y esta vez, en su descripción, una nueva frase. Ya has mirado dentro. Ahora el pozo te espera. Nunca pensé que Tinder me llevaría a esto. Durante años me resistí a instalar esa aplicación. Supongo que siempre tuve un prejuicio tonto, como si buscar compañía por medio de una pantalla fuera señal de desesperación. Pero en algún momento de mi soledad, la lógica dejó de pesar más que el vacío. Fue una noche de domingo cuando, después de otra cena frente a la televisión, me dije que no tenía nada que perder. Deslicé hacia la derecha por inercia más que por interés. A la mayoría los olvidaba en segundos. Caras sin historia, descripciones aburridas, fotos exageradamente filtradas. Pero hubo uno que se detuvo en mi retina como una aguja clavada: Adrián. Su perfil era escueto, directo. Solo tenía una foto, tomada desde un ángulo extraño, como si alguien lo hubiera captado sin que él se diera cuenta. No era especialmente guapo, pero tenía algo. Tal vez los ojos. O el fondo difuminado que me resultaba inquietantemente familiar. Hicimos match en menos de 1 minuto. No pasaron muchos mensajes antes de que me propusiera vernos. Me pareció extraño. La mayoría de los hombres buscaban conversar durante días antes de reunir el valor para un encuentro. Pero él no. Me dijo que prefería lo real a lo digital, que odiaba los rodeos. Y yo, atrapada entre el morbo y la curiosidad, acepté. Nos citamos para el jueves, en un bar del centro. Uno de esos lugares que intenta parecer antiguo, con luces cálidas y madera envejecida, aunque todo sea artificial. Me arreglé sin demasiado entusiasmo. Algo en mí dudaba que se presentara. Pero llegó. No como en la foto. En persona parecía más alto, más delgado, más apagado. Como si algo en él no terminara de encajar del todo. Me dijo que la imagen que había usado era vieja. Que prefería poner algo natural, sin adornos. Me pareció sensato. Me reí nerviosamente. Él sonrió. La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Había algo hipnótico en su forma de hablar. No usaba frases hechas, ni trataba de impresionarme. Me contaba cosas mínimas, que le gustaba caminar de noche, que coleccionaba relojes viejos,
que evitaba las redes sociales. Y sin embargo, lo escuchaba como si cada palabra suya tuviera un peso especial. A la hora de la despedida, me dio un abrazo que duró un poco más de lo esperado. Y esa noche, cuando llegué a casa, me di cuenta de que no podía recordar con claridad cómo era su voz. Solo la sensación de haber estado atrapada en algo espeso, como si hubiera hablado desde el fondo de un sueño. Durante los días siguientes, pensé constantemente en Adrián. No de forma romántica, sino como se recuerda un sueño extraño que no puedes quitarte de encima. Sus palabras regresaban en momentos extraños, al salir de la ducha, al mirar por la ventana, al cruzar un semáforo. Como si su presencia se hubiera filtrado en los espacios más cotidianos de mi rutina. Volvimos a escribirnos. Esta vez, los mensajes eran más breves. Me preguntaba si había dormido bien, si había salido de casa, si había soñado algo. Nunca usaba emojis ni palabras vacías. Cada frase era medida, como si hablara solo cuando tenía algo importante que decir. Y sin embargo, sentía que me estaba observando. No por paranoia, sino por una certeza absurda, como si hubiera dejado algo en mí que seguía espiando a través de mis ojos. Una noche, me envió una fotografía. No era una selfie ni una imagen suya. Era una toma borrosa de una calle vacía, tomada de noche. El foco estaba en una farola vieja y torcida. Me dijo que le recordaba a mí. No entendí el comentario, pero no pregunté. Solo respondí con un "es bonita". A los pocos minutos, me di cuenta de que la farola me resultaba familiar. Era la misma que estaba frente a mi antiguo instituto. La reconocí por la grieta en su base de cemento. No supe cómo interpretar eso. No le había dicho nunca dónde estudié. Nunca le hablé de mi adolescencia ni de mi barrio anterior. Pero lo dejé pasar. Me dije que debía ser coincidencia. Que tal vez él vivió por esa zona y no recordaba mencionarlo. Me repetí eso varias veces hasta que dejé de pensar en ello, o al menos lo intenté. Nuestra segunda cita fue una caminata. Me pidió que fuéramos a un parque alejado del centro, donde decía que no había mucha gente. Era un lugar que conocía solo de nombre. Acepté, aunque con cierta resistencia. El parque tenía mala fama. Lo recordaba por las noticias de años atrás. Robos, desapariciones, rumores. Nos vimos a las 8, cuando el sol ya se había escondido entre los árboles. Caminamos por senderos oscuros, cubiertos de hojas secas. El silencio era tan espeso que podía oír mi propia respiración. Él parecía cómodo, casi feliz. Me dijo que allí los sonidos eran más honestos, que en la ciudad todo estaba maquillado por el ruido. Durante un rato hablamos de cosas sin importancia. Pero en algún momento, sin transición lógica, empezó a contarme que algunas personas desaparecen porque lo eligen. Que se hartan del mundo visible y deciden habitar un espacio más profundo, donde los demás no pueden encontrarlos. Yo reí por compromiso. Pero él no lo hizo. Me miró fijamente y me dijo que esas personas siguen entre nosotros, aunque ya no habiten del todo la misma realidad. Que a veces, si observabas lo suficiente, podías notar cómo la luz rebotaba de forma distinta en ellos. No supe cómo contestar. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Fue entonces cuando me preguntó si alguna vez había soñado algo que luego ocurriera. Le dije que no. Me respondió que él sí. Que había soñado conmigo antes de que hiciéramos match. Y que todo estaba ocurriendo según lo previsto. Después de esa noche en el parque, algo cambió. No sabría decir exactamente qué fue. Tal vez era la forma en la que Adrián se quedaba en silencio por largos minutos durante nuestras conversaciones, como si escuchara algo más allá de mí. Tal vez fue la forma en que sus ojos dejaban de enfocarme, como si estuviera mirando a través de mí. O tal vez fui yo. Comencé a tener sueños raros. No pesadillas, exactamente, sino fragmentos. Imágenes desordenadas, como fotogramas deteriorados de una película vieja. Siempre había una figura de pie al fondo, una silueta oscura e inmóvil, observando. Nunca se movía. Nunca se acercaba. Pero sabía que era él. En una de esas noches, desperté sobresaltada con la sensación de haber escuchado mi nombre en voz baja, justo junto a mi oído. Revisé toda la casa. Puertas cerradas, ventanas seguras, luces encendidas. Nada. Pero algo no estaba bien. En mi teléfono había una notificación de Adrián. No un mensaje. Solo el icono de una foto enviada por error, como esas veces que tocas el botón sin querer. Pero cuando abrí el chat, no había nada. Ni siquiera el historial anterior. Todo había desaparecido.
como si él jamás hubiera estado allí. Lo busqué en Tinder. Su perfil también se había desvanecido. Ningún rastro. Ni coincidencias, ni matches, ni conversaciones. Era como si se lo hubiera tragado la aplicación. Como si nunca hubiera existido. Intenté convencerme de que se había borrado por voluntad propia. Tal vez había decidido desaparecer. Pero no podía sacarme de la cabeza una frase que me había dicho en el parque, que algunas personas deciden habitar otro plano. Desde entonces, comenzaron las interferencias. Mi teléfono se encendía solo durante la noche. A veces mostraba imágenes por menos de un segundo. Capturas extrañas, de lugares conocidos pero deformados. Una vez, vi mi propia habitación desde un ángulo alto, como si alguien estuviera observándome desde la esquina del techo. Parpadeé y desapareció. Empecé a encontrar cosas movidas en casa. Detalles mínimos, una taza desplazada, una toalla torcida, una lámpara desenchufada. Pensé que eran despistes míos, hasta que una noche encontré mi portátil encendido, con una imagen estática en la pantalla, la farola del instituto. Esta vez no era una foto. Era un vídeo. Y en el fondo, casi imperceptible, se movía algo entre las sombras. No sabía qué hacer. Bloqueé todas mis redes sociales. Cambié las contraseñas. Puse cámaras falsas en casa, aunque ni siquiera creía que sirvieran para algo. Llamé a una amiga y le conté partes de la historia, suavizadas, como si estuviera inventando algo para una novela. Ella se rió. Me dijo que necesitaba desconectar de tanta soledad. Y tenía razón. Pero no del modo que ella creía. Comencé a tener problemas con los espejos. Evitaba mirarlos por mucho tiempo. Había algo en ellos que no reflejaba lo que debía. Una noche me acerqué al del baño para lavarme la cara, y juro que la figura que me miraba no era exactamente yo. Había algo diferente en la expresión, en la forma de parpadear, como si el reflejo estuviera un segundo desfasado de mis movimientos. Y entonces, llegó la última foto. No me la envió por ninguna aplicación. Estaba impresa, dentro del buzón, sin sobre ni remitente. Era una imagen mía, tomada desde fuera de la ventana de mi cocina, mientras preparaba café. Reconocí la camiseta. Reconocí la hora por la luz del sol. Pero lo más perturbador no era eso. En el cristal, detrás de mí, estaba su reflejo. Esa noche no dormí. Coloqué la fotografía sobre la mesa del comedor y la observé durante horas. No era posible que alguien hubiera tomado esa imagen sin que yo lo notara. La ventana estaba cerrada, el ángulo era demasiado alto, como si se hubiera captado desde un punto flotante en el aire. Pero lo que me perturbaba de verdad era su figura. Su reflejo, de pie detrás de mí, inmóvil, con la misma expresión con la que lo recordaba en el parque, vacía, como un cascarón sin alma. Decidí no salir de casa por unos días. Cerré persianas, apagué luces. Vivía entre sombras, como si eso me protegiera. Dejé de contestar mensajes, de mirar el móvil. Me aislé, como si al romper la conexión con el mundo también pudiera romper la conexión con él. Pero no funcionó. Los sueños empeoraron. Ahora ya no eran fragmentos sueltos, sino historias completas. Me veía en lugares que conocía, pero distorsionados, mi antiguo colegio, la casa de mi abuela, un parque donde jugaba de niña. Pero siempre estaban vacíos. Y siempre había una presencia, una silueta negra al fondo, sin rostro, con los brazos colgando a los lados como un péndulo inmóvil. En cada sueño, me acercaba más. Y cada vez que despertaba, tenía la sensación de no haberlo hecho del todo. Como si una parte de mí se hubiera quedado allí, en ese otro lugar. Una madrugada, desperté sentada en el suelo del salón, con las luces apagadas y la televisión encendida en estática. No recordaba haberme levantado. No recordaba haber encendido el televisor. Pero en la pantalla, entre el parpadeo gris y blanco, por un instante, vi su rostro. No una imagen nítida, sino un borrón borroso que se parecía demasiado a él. Me levanté de golpe. Fui hasta el baño. Encendí la luz. El espejo estaba empañado, como si alguien hubiera estado respirando justo frente a él. Ya no podía negarlo. Algo me estaba observando. No desde el exterior, sino desde algún pliegue oculto entre este mundo y otro. Algo que se había abierto cuando lo dejé entrar. Y lo peor de todo era que no sabía cómo cerrarlo. Entonces lo entendí, no era Adrián. Al menos, no en el sentido humano. Tal vez lo había sido alguna vez. Tal vez había estado aquí, como yo, recorriendo calles, buscando conexión, deseando ser visto.
pero había cruzado un umbral. Y desde allí, necesitaba arrastrar a otros. Recordé sus palabras en el parque. Que algunas personas desaparecen porque lo eligen. Que habitan otro plano. Que aún están entre nosotros, pero la luz rebota diferente sobre ellos. Tal vez Tinder había sido el canal. Una red perfecta para lo intangible. Un escaparate donde las identidades se diluyen y los rostros son máscaras. Donde nadie es real del todo, ni falso por completo. Fui hasta la cocina. Arranqué la foto en pedazos. Pero su reflejo seguía grabado en mi mente. No era la imagen lo que lo traía de vuelta. Era el recuerdo. Era yo. Desde que destruí la foto, algo dentro de mí se fragmentó. No fue liberación, sino ruptura. Como si hubiese roto la delgada membrana que separaba mi mente de algo más profundo, más oscuro, más antiguo. Ya no distinguía el día de la noche. Podía pasar horas sentada en el pasillo, sin moverme, sin pensar. A veces sentía que alguien respiraba conmigo, exactamente al mismo ritmo, como un eco invisible. Otras veces, al parpadear, notaba que la habitación había cambiado ligeramente. Un cuadro torcido, una planta marchita que antes estaba viva, una mancha en la pared que no recordaba. Pero cuando volví a mirar, todo estaba como antes. Casi. Empecé a tener fugas de tiempo. Lo notaba al revisar el reloj. Pasaban horas entre un parpadeo y otro. A veces amanecía vestida con ropa distinta. O encontraba tierra bajo las uñas sin haber salido de casa. Lo anotaba en una libreta. Pero al día siguiente, las páginas estaban en blanco. Un día desperté con la certeza de que alguien había estado durmiendo a mi lado. No una sospecha. Una certeza física. El hueco en la cama. El leve calor en las sábanas. El olor a humedad. Como si hubiera compartido esa noche con algo que ya no estaba, pero que había dejado su sombra sobre la almohada. Ya no podía confiar en los espejos. Había tapado todos. Pero incluso sin ellos, sentía el reflejo. No el mío. El otro. El que me observaba desde el reverso de la realidad, el que caminaba detrás de mí en sueños, el que respiraba con mi ritmo y habitaba mis gestos. Pensé en buscar ayuda. Pero, ¿qué podía decir? ¿Que un hombre que conocí en Tinder me estaba descomponiendo desde dentro? ¿Que su reflejo había reemplazado al mío? Me reí sola. Una risa seca, que no era mía del todo. Entonces, una noche, volví a verlo. No en sueños, no en reflejos, no en fotografías. Lo vi frente a mí, al otro lado de la calle, bajo la luz amarilla de una farola que titilaba como una vela moribunda. No se movía. No me llamaba. Solo estaba. Observando. Corrí hacia él. No sé por qué lo hice. Tal vez ya no era yo quien decidía. Tal vez él me estaba usando como un conducto. Crucé la calle sin mirar, con los pies descalzos. El suelo estaba helado. El aire, espeso. Cuando llegué, ya no estaba. En su lugar, había un espejo de cuerpo entero apoyado contra un contenedor. Me miré. Y allí estaba él. No como un reflejo. No como un fantasma. Sino como si me hubiese convertido en él. Mis ojos no eran los míos. Mi boca tenía otra forma. La expresión era la suya. Fría. Inmóvil. Sin rastro de humanidad. Toqué el cristal. No era cristal. Era blando, como agua espesa. Como la superficie de un sueño. Y entonces sentí que algo me tiraba desde el otro lado. La superficie me envolvió. No hubo dolor, solo frío. No un frío físico, sino existencial. Como si cada parte de mí se hubiera disuelto en otra sustancia más densa, más primitiva. Al otro lado no había colores. No había sonidos. Solo la sensación constante de ser observado, incluso cuando cerraba los ojos. Especialmente cuando los cerraba. No sé cuánto tiempo estuve allí. El tiempo no se comporta de la misma forma en ese lugar. A veces pasaban siglos entre un pensamiento y otro. Otras veces todo ocurría a la vez. Los recuerdos, los presentimientos, los olvidos. Me di cuenta de que no era la primera. Que otros también habían estado allí. Rostros difusos que alguna vez fueron personas, ahora convertidos en formas que apenas conservaban rasgos humanos. Todos atrapados en reflejos rotos, en memorias ajenas, en ventanas que nadie limpia. Y él estaba en el centro. Adrián, o lo que fuera, no hablaba. No se movía. Solo vibraba levemente, como si su mera existencia distorsionara el tejido del lugar. Comprendí que no era un ente individual. Era una acumulación.
Un ecosistema de presencias atrapadas. Una conciencia tejida con las voces de todos los que alguna vez cayeron en su red. Tinder había sido solo una puerta más. Como lo fueron antes las llamadas nocturnas. Las cartas. Los espejos. Siempre había buscado una forma de llegar a este mundo, y cada vez lo hacía mejor. No sé cómo volví. Solo desperté. Pero no era la misma cama. No era la misma habitación. Todo era similar, pero distinto. Como una réplica torcida. Mis muebles estaban allí, pero la disposición era incorrecta. Los libros que había leído estaban en blanco. El reloj giraba en sentido contrario. Y yo, no era yo. Mi reflejo, ahora sí, seguía todos mis movimientos. Pero había algo detrás de los ojos. Algo más profundo. Como si otra cosa me mirara desde el interior. Empecé a caminar por la ciudad, buscando signos. Vi a gente que no me reconocía. A lugares que habían cambiado ligeramente. Todo tenía una pátina irreal, como si habitara una réplica incompleta del mundo. Intenté volver a conectarme. Instalé Tinder. Necesitaba entender. Y entonces apareció. Un nuevo perfil. Una sola foto. Tomada desde un ángulo extraño. No era Adrián. Era yo. La descripción era escueta. Apenas una frase: tu foto no te hace justicia. Sentí como algo se tensaba en mi interior. Una cuerda invisible que tiraba desde el otro lado del espejo. Alguien hizo match conmigo. Y ahora espero. Espero a que acepte la cita. Porque necesito salir. Y para hacerlo, alguien debe entrar. Nunca pensé que algo tan simple como una aplicación en el móvil pudiera marcar el principio del peor error de mi vida. Había instalado Tinder por aburrimiento, por esa absurda mezcla de soledad y curiosidad que se despierta cuando una tarde gris se junta con una copa de vino y demasiado tiempo libre. No buscaba nada serio, ni siquiera algo casual. Solo quería distraerme, matar el silencio que se había instalado en mi apartamento desde hacía meses. Al principio todo era inofensivo. Fotos filtradas, biografías pretenciosas, mensajes vacíos que se deshacían en el aire como humo. Pero entonces apareció él. El algoritmo lo puso frente a mí como si supiera exactamente lo que buscaba, atractivo, misterioso, con una mirada que parecía escarbar directamente en mi cerebro. Tenía algo hipnótico. Lo deslicé a la derecha sin pensarlo. Fue match al instante. Su perfil no decía mucho, solo su nombre, Víctor, y una frase que ahora me parece una advertencia más que una presentación: lo importante nunca está en la superficie. Recuerdo haber sonreído al leerla. Me pareció intrigante. Si entonces hubiese sabido. Nos escribimos durante días. Víctor era atento, divertido, con ese tipo de inteligencia que desarma. Compartíamos gustos en libros, películas y hasta en pequeños detalles insignificantes como el odio por el sonido que hacen las uñas al raspar una superficie. Era como si nos hubiéramos conocido en otra vida. Cuando sugirió que nos viéramos en persona, no lo dudé. Quedamos para cenar en un sitio discreto del centro. Lo que pasó esa noche fue el principio de algo que no sabría cómo definir, y que no debería haber continuado jamás. El restaurante era pequeño, con luces tenues y un ambiente que rozaba lo teatral. Cuando lo vi en persona, confirmé lo que ya sospechaba: su foto no le hacía justicia. Víctor tenía una presencia que era difícil de ignorar, como si el aire mismo se comprimiera alrededor de él. Me saludó con una sonrisa calmada, casi ausente, como si estuviera viendo algo más allá de mí. No recuerdo con claridad qué comimos ni cuánto tiempo estuvimos allí, solo esa sensación extraña, como si todo estuviera coreografiado, como si él supiera cada una de mis respuestas antes de que yo las pronunciara. Esa noche no volvió conmigo a casa, ni yo fui con él. Nos despedimos con una cordialidad fría, pero a la vez con una tensión soterrada, como si algo hubiera quedado incompleto. Me fui a dormir con una ansiedad que no entendía, una inquietud que no era mía, o eso quise creer. Pasaron unos días sin que habláramos. De pronto, su perfil desapareció de Tinder. No podía encontrarlo por ninguna parte. Fue como si nunca hubiera existido. Al principio pensé que me había bloqueado, pero revisé nuestros chats y seguían ahí, aunque ya no podía escribirle. Era como un recuerdo digital congelado en el tiempo. Una semana después, me llegó un mensaje desde un número desconocido. Era Víctor. Me pedía disculpas por haberse esfumado, decía que necesitaba espacio, que había algo que debía contarme.
Me propuso vernos una vez más. Dudé, pero accedí. Quedamos en su apartamento. Era un lugar apartado, en las afueras de la ciudad. Demasiado lejos para ser cómodo, pero demasiado intrigante para decir que no. Al llegar, lo primero que noté fue que el edificio entero parecía vacío. Ninguna ventana iluminada, ningún ruido, ningún coche aparcado más que el suyo. Entré. El interior era impecable, pero frío. Sin fotos, sin objetos personales, como si nadie viviera allí. Víctor me recibió con la misma sonrisa ausente de la primera cita. Me ofreció vino. Acepté. Después de un rato hablando de banalidades, cambió de tono. Me dijo que lo que estaba por contarme no debía salir de esa habitación. Que había cosas que la mayoría de la gente no veía, pero que él sí. Habló de energías, de presencias. Decía que algunas personas no eran reales, que eran espejos vacíos, carne con apariencia humana pero sin alma. Aseguraba que había aprendido a reconocerlos. Que podía identificarlos solo con una mirada. Entonces me miró, muy fijo, como si intentara decidir si yo era una de esas personas. Sentí un escalofrío. Intenté reírme, quitarle hierro a lo que estaba diciendo, pero él no reaccionó. No apartó la mirada. Solo continuó observándome con una concentración inhumana, como si estuviera esperando que yo hiciera algo o revelara algo. Empezó a hacerme preguntas, si había tenido sueños extraños últimamente, si me sentía observada en casa, si alguna vez despertaba sintiendo que alguien más estaba en la habitación. Asentí, sin querer darle importancia. Pero cada respuesta que daba parecía satisfacerle, como si encajaran con una teoría que llevaba tiempo desarrollando. Me fui de allí con una sensación de vértigo. En el coche, de regreso, revisé su número. No aparecía en mi historial. Como si la llamada nunca hubiera existido. Intenté buscar su dirección en Google Maps, pero no coincidía con la ruta que había tomado. Y al día siguiente, cuando pasé por el mismo camino, el edificio no estaba. Había un solar vacío, rodeado por una verja oxidada y malas hierbas. Durante los días siguientes, comenzaron a pasar cosas. Cosas pequeñas, al principio, muebles ligeramente movidos, luces que se encendían solas, una constante sensación de no estar sola. Luego vinieron los sueños. Soñaba con él. Con Víctor. Pero no era el mismo. Su rostro se distorsionaba, sus ojos eran pozos negros sin fondo, y su voz no tenía tono humano. Me hablaba de una red, de un tejido invisible que conectaba a los que sabían con algo más antiguo que la humanidad. Decía que yo ya formaba parte, que no podía deshacer el vínculo. Me despertaba sudando, sin recordar bien las palabras, pero con las imágenes pegadas a la piel. Una noche desperté y lo vi. No estaba dormida, lo sé. Estaba de pie en mi dormitorio, sin moverse, como una sombra más oscura que la noche. No dijo nada. No se acercó. Solo estaba allí, observando. Cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí, se había ido. Comencé a perder el control de mi vida. Dejé de trabajar, de salir, de contestar llamadas. La gente empezó a preocuparse, pero ¿cómo explicarlo? ¿Cómo decirles que alguien que conocí en Tinder, que desapareció del mapa, que quizás nunca existió realmente, me estaba destruyendo desde dentro? Empecé a buscar respuestas. Revisé cada detalle de su perfil, busqué sus fotos con herramientas de reconocimiento inverso. Nada. Era como si sus imágenes hubieran sido creadas para una sola función, atraerme. En Reddit encontré foros sobre citas que desaparecen, perfiles que solo parecen existir durante una ventana específica de tiempo, vinculados a desapariciones, brotes psicóticos o suicidios. Me aferré a eso. No quería pensar que estaba loca. No aún. Uno de los usuarios mencionaba una cuenta en la dark web donde se recopilaban historias seleccionadas. Citas que no eran citas. Vínculos que no eran humanos. No tenía acceso a ese nivel de la red, pero una noche, mientras navegaba compulsivamente, una ventana emergente apareció en mi pantalla. Sin enlaces. Solo texto. Decía, ya estás dentro. No necesitas buscar más. Después de eso, todo fue más rápido. Las sombras se movían incluso con la luz encendida. Comencé a escuchar susurros saliendo del teléfono, incluso cuando estaba apagado. Me sentía observada a través de la cámara frontal. Cubrí todas las lentes con cinta, pero no sirvió de nada. La sensación era más fuerte cada día. Empecé a grabarme durmiendo. En una de las grabaciones, se ve cómo me levanto en mitad de la noche, con los ojos cerrados,
y me quedo parada durante casi una hora frente al espejo del baño. No recuerdo haber hecho eso. En otra, repito una frase ininteligible una y otra vez, en un idioma que no reconozco. En la última, se ve claramente una figura detrás de mí, agachada junto a mi cama, y luego, desaparece. Ya no podía quedarme en casa. Me mudé. Cambié de número, de móvil, de ciudad. Cerré mis redes sociales, borré cualquier rastro de mi identidad digital. Pero aún así, a veces, el nombre Víctor aparece en las notificaciones. No hay aplicación asociada. Solo aparece por unos segundos y luego desaparece. Una vez lo vi en una pantalla pública, en una marquesina de metro. Otras veces lo escucho en voces ajenas, alguien en la calle menciona su nombre al pasar, sin contexto. Y lo peor es que ya no estoy segura de si fue real. Los terapeutas dijeron que era un brote. Un delirio inducido por el aislamiento y el estrés prolongado. Me recetaron pastillas, sesiones semanales, mindfulness. Lo intenté todo. Durante un tiempo, mejoró. Pero el problema es que, aunque la mente se calme, hay cosas que no se olvidan. Y hay presencias que no se van. Hace poco me atreví a reinstalar Tinder, como parte de la terapia de exposición. Me dijeron que debía enfrentar el origen del trauma para desactivarlo. Creé un perfil nuevo, diferente. Nada de fotos mías, ningún dato personal. Solo para observar, para recuperar el control. No pensaba deslizar. Solo mirar. Pero entonces apareció. Una foto nueva, diferente, pero era él. Con otro nombre. Otra biografía. Pero la mirada era idéntica. Como un espejo de todo lo que había intentado olvidar. Lo deslicé a la izquierda, temblando. Cerré la app. Apagué el móvil. Pero ya era tarde. Esa noche, la notificación volvió. Un mensaje sin remitente. Decía, no se puede deslizar hacia atrás lo que ya está dentro. Desde entonces, ya no tengo sueños. No porque haya mejorado, sino porque ya no duermo. No me atrevo. Cada vez que cierro los ojos, siento su presencia. Como si cada sombra de mi apartamento fuera una extensión de él. Como si mi cuerpo ya no me perteneciera del todo. Hoy he decidido escribir esto. No para advertir a nadie. Ya sé que no serviría. Lo hago porque necesito que haya un registro. Una huella. Algo que diga que esto ocurrió. Que yo existí. Quizá mañana ya no esté. Quizá esta historia desaparezca también. Como lo hizo él. Como lo hará todo lo que fui. Pero si estás leyendo esto y estás pensando en deslizar hacia la derecha, no lo hagas. Algunas coincidencias no son fortuitas. Algunos encuentros no son humanos. Y algunas aplicaciones abren puertas que jamás deberían cruzarse. No sabría decir exactamente en qué momento empecé a desconfiar de todo lo que veía, pero si tuviera que señalar un instante decisivo, sería aquella noche de noviembre en que decidí tener una cita con Lara. No era la primera vez que usaba Tinder, ni tampoco la primera en que me encontraba con alguien en persona. Pero había algo en su perfil que me resultó extraño desde el principio. No porque pareciera falsa, era todo lo contrario, sino porque su presencia digital parecía demasiado pulida. Las fotos no eran robadas, ni de banco de imágenes, pero se sentían perfectamente medidas. Una belleza fría, simétrica, como si alguien hubiera esculpido su rostro con un bisturí digital. Las descripciones, simples pero contundentes, transmitían la imagen de una mujer segura de sí misma, culta y con un leve gusto por el misterio. Era justo lo que yo buscaba. Deslizamos mutuamente hacia la derecha una tarde cualquiera mientras mataba el tiempo en la oficina. Comenzamos a chatear y, desde el primer momento, su manera de escribir me llamó la atención. Era pausada, reflexiva, como si midiera cada palabra. Nada en su tono era vulgar ni superficial. Me hablaba de libros antiguos, de cine clásico, de lugares donde el tiempo parecía estancado. A mí me encantaba ese tipo de conversación. Me dejé llevar. Acordamos vernos una semana después, en una cafetería de aspecto bohemio en el barrio de Malasaña. El sitio lo eligió ella. Al principio me pareció encantador, con sus estanterías de madera y luces tenues, pero ahora, mirando hacia atrás, todo me resulta sospechoso. Como si cada detalle hubiera sido diseñado no para seducir, sino para disimular. Lara llegó puntual. Era igual que en sus fotos, aunque algo en su expresión se sentía más apagado. No sabría explicarlo,
pero tenía esa mirada que uno solo nota cuando está en silencio mucho tiempo. Me saludó con una sonrisa leve, casi como un gesto aprendido, y se sentó frente a mí. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de arte, de Borges, de sueños raros que habíamos tenido. Ella me escuchaba con una atención casi dolorosa. Me observaba como si quisiera diseccionarme con los ojos. Cuando la noche comenzó a volverse más fría, me propuso que camináramos un poco. Acepté. Siempre he sido propenso a las decisiones impulsivas, y aquella no parecía tener riesgo alguno. Caminamos por calles cada vez más vacías, más alejadas del centro. No recuerdo en qué momento me di cuenta de que no sabía exactamente dónde estaba. Ella parecía conocer el camino con una precisión casi matemática. Me hablaba de arquitectura, de cómo las formas antiguas tenían algo espiritual que las nuevas construcciones habían perdido. Yo asentía, más por mantener la conversación que por comprenderla del todo. Entonces, se detuvo frente a un edificio de aspecto envejecido, con una fachada cubierta por hiedra seca y un portón metálico que parecía oxidado por el tiempo. Me dijo que vivía allí. Me preguntó si quería subir a tomar un té. Lo dijo como quien no espera un no. Dudé apenas unos segundos antes de aceptar. Estaba intrigado. Era una mezcla entre deseo y algo más oscuro. Tal vez fuera mi soledad, o mi curiosidad por lo raro. Tal vez una necesidad de probarme que aún podía vivir cosas intensas. Subimos en un ascensor antiguo, de esos que aún tienen puerta de reja. El chirrido metálico aún resuena en mi cabeza. Su piso era el último. Al salir, todo se sintió más callado de lo normal. Como si el edificio entero estuviera deshabitado. Las bombillas del pasillo parpadeaban, y había un olor difícil de describir, como a madera húmeda y algo más, orgánico. Entramos en su apartamento. Era un lugar pequeño, cálido, decorado con objetos antiguos y libros apilados en estantes de hierro. Había velas encendidas en distintos rincones, lo que en otro contexto me habría parecido romántico. Pero allí, bajo esa luz titilante, todo parecía más bien ritual. Me ofreció el té y se sentó frente a mí, en un sillón que parecía demasiado grande para su cuerpo delgado. No bebí enseguida. Lo olí primero. Tenía un aroma especiado, familiar, pero no logré identificarlo. Ella hablaba en voz baja. Me contaba historias que no parecían suyas, como si las hubiera leído en libros polvorientos. Historias de mujeres que desaparecían sin dejar rastro, de hombres que encontraban mensajes cifrados en los sueños. Me pareció una forma peculiar de conversación, pero no la interrumpí. No recuerdo el momento exacto en que comencé a sentirme mareado. El calor del té, la atmósfera cerrada, la luz de las velas, todo parecía conspirar para inducirme a un estado brumoso. Cerré los ojos solo por un segundo, pero al abrirlos ya no estaba en el mismo lugar. El sillón había desaparecido. El cuarto seguía siendo el mismo, pero todo estaba dispuesto de otra manera. La luz de las velas se había extinguido casi por completo, y en su lugar, una penumbra densa y pesada llenaba cada rincón. No escuchaba nada. Ni pasos, ni ruidos de la calle, ni siquiera el zumbido eléctrico que suele acompañar al silencio. Era un mutismo absoluto, como si estuviera encerrado dentro de algo vivo y expectante. Me incorporé como pude. La cabeza me daba vueltas. La mesa frente a mí seguía ahí, pero ahora cubierta por una tela negra, encima de la cual descansaban varios objetos que antes no estaban: una llave oxidada, una piedra en forma de espiral, una fotografía antigua de una mujer que no reconocí, y un cuaderno abierto por una página cubierta de símbolos. Busqué a Lara, pero no la vi por ninguna parte. No respondía. Caminé hasta una puerta entreabierta al fondo del pasillo. Me asomé. La habitación estaba vacía, salvo por un espejo cubierto con una sábana roja. No sabía por qué, pero no me atreví a tocarlo. Seguí avanzando, guiado más por la ansiedad que por el juicio. Cada paso crujía como si el suelo protestara por mi presencia. La atmósfera era irrespirable. Había algo que no cuadraba, como si el tiempo allí adentro no fluyera del mismo modo. Las ventanas estaban cubiertas por gruesas cortinas negras, y no había relojes. No podía saber cuánto tiempo llevaba dentro. Me detuve frente a una estantería. Todos los libros estaban escritos en idiomas que no reconocía. Algunos ni siquiera parecían estar impresos en papel común. Los abrí con cautela. Páginas hechas de piel reseca, tinta que brillaba como sangre fresca, diagramas con formas humanas cruzadas por líneas y cifras. Cerré uno de ellos de golpe cuando me pareció que algo se movía entre las letras. Quise irme.
salir corriendo y no mirar atrás. Pero cuando intenté abrir la puerta por la que habíamos entrado, descubrí que ya no estaba. No una puerta cerrada, simplemente no estaba. En su lugar, había una pared completamente lisa. Golpeé con las manos, con los puños. Grité. Nadie respondía. Fue entonces cuando escuché el sonido. Era tenue al principio, como un susurro que se arrastraba por el suelo. Venía desde el baño. Me acerqué, más por desesperación que por valentía. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue se filtraba desde dentro. La empujé lentamente. El cuarto de baño estaba vacío, pero en el espejo, la sábana roja había caído, y allí estaba reflejada una figura que no era la mía. El cuerpo era humanoide, pero completamente negro, sin rasgos. Parecía cubierto de una sustancia aceitosa que goteaba desde su cabeza hasta el suelo. No tenía ojos, ni boca, pero podía sentir que me miraba. Me paralicé. No podía gritar, ni moverme. El espejo vibraba, como si estuviera a punto de estallar, y entonces, la figura levantó una mano, señalándome. La imagen desapareció en un parpadeo. El espejo volvió a estar cubierto. Me encontré solo otra vez, en silencio, pero con el corazón latiéndome con tanta fuerza que pensé que iba a romperme el pecho. Volví sobre mis pasos, pero el apartamento ya no era el mismo. El pasillo se había alargado. Las paredes parecían más estrechas, y los cuadros que colgaban en ellas mostraban escenas que no recordaba haber visto antes. Personas sin rostro en medio del bosque, casas deformadas, símbolos trazados con algo oscuro. Uno de los marcos estaba vacío, pero al acercarme, sentí que me miraba desde dentro. Perdí la noción del tiempo. No sé cuánto estuve caminando por ese espacio que cambiaba cada vez que parpadeaba. No había ventanas, ni relojes, ni sonido. Solo ese susurro lejano que a veces se hacía más fuerte. Como una voz que no quería ser entendida, pero sí oída. Cuando volví a ver a Lara, estaba de pie en el centro del salón, mirándome fijamente. Llevaba el mismo vestido que en la cita, pero estaba cubierto de polvo. Su piel tenía un tono grisáceo, como si llevara años encerrada en ese lugar. Me observó con una expresión vacía, y comprendí que ya no era ella. O quizás nunca lo había sido. Me indicó que me acercara. No habló, pero lo sentí. Cada parte de mí gritaba que no lo hiciera, pero mis piernas no obedecían. Era como si mi voluntad se hubiera evaporado. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que sus ojos no eran ojos. Eran pozos. Negros, profundos, sin fondo. Me vi reflejado en ellos, pero no como soy ahora. Me vi envejecido, desfigurado, con la misma mirada vacía. Entonces comprendí. Aquel apartamento era una trampa. Un espacio que se alimentaba de quienes buscaban conexión, de los que bajaban la guardia por una conversación interesante o una sonrisa atractiva. No era una persona lo que me había atraído hasta allí. Era una presencia. Un hambre. Intenté resistirme. Me lancé hacia atrás, caí al suelo, me arrastré. Pero el lugar ya no me pertenecía. Cada objeto, cada sombra, parecía girar en torno a ella. Y la última imagen que tengo de Lara fue su silueta desvaneciéndose como humo, mientras el apartamento se oscurecía por completo. Me desperté en mi cama al día siguiente. Al menos eso creí. La habitación era idéntica a la mía, pero los objetos estaban invertidos. El reloj de la mesilla marcaba una hora imposible, 3:33. En la pantalla de mi móvil había una notificación nueva de Tinder. Un nuevo match, Lara ha vuelto a hacer match contigo. Cerré la aplicación. La volví a desinstalar. Pero el perfil sigue apareciendo cada noche, a la misma hora. No puedo dormir. Y cada vez que cierro los ojos, escucho ese susurro. Y el espejo, ya no refleja mi rostro. Todo comenzó con una coincidencia. Estaba sola. De esas soledades que se sienten incluso cuando estás en medio de una multitud, como si tu alma vibrara en una frecuencia que nadie más pudiera captar. Fue en esa mezcla de insatisfacción y rutina que abrí Tinder. No buscaba amor, ni siquiera un polvo rápido. Solo alguien que escuchara. Alguien que dijera, aquí estoy. Marcos no era mi tipo, pero había algo en su mirada. No era guapo en el sentido tradicional, pero sus ojos parecían saber cosas. Tenía esa sonrisa ladeada, segura, como si estuviera acostumbrado a que los demás confiaran en él sin demasiadas preguntas.
Me escribió la misma noche. Había leído mi biografía con atención. Me preguntó por libros que mencioné, compartimos películas, hablamos de miedos irracionales y sueños rotos. Fue rápido. Una semana después, ya estaba pensando en verle. La propuesta fue suya. Me dijo que no soportaba los bares, que prefería cocinar. Me ofreció una cena en su casa. No tenía por qué desconfiar. Me pasó su dirección, su DNI escaneado, incluso el número de su madre por si desaparezco, escribió entre risas. El día llegó. Me arreglé sin pensar mucho, como si no fuera importante. Pero algo en el fondo de mi estómago se movía distinto. La casa de Marcos estaba a las afueras, en un barrio tranquilo y algo apartado. Las farolas eran escasas y el silencio del lugar resultaba antinatural, como si los sonidos no se atrevieran a romper el aire. Toqué el timbre. La puerta se abrió sola. Me saludó con una voz cálida desde el interior. Entré. La casa olía a madera antigua y a algo más, un leve aroma metálico que no supe identificar al principio. Todo parecía normal. Había velas encendidas, música suave. Me ofreció vino. Lo acepté. Tenía buen gusto en decoración, aunque todo parecía demasiado simétrico, como si cada objeto estuviera calculado para transmitir algo. En la pared colgaba una serie de fotografías en blanco y negro. Retratos de personas que no conocía, todas con una expresión parecida, como si hubieran sido interrumpidas por algo inesperado. La conversación fluyó, pero no tan bien como en los mensajes. Había algo forzado en su tono, como si ensayara frases. Como si actuara. Pasó una hora, quizás más. Me ofreció ver la casa. Dijo que coleccionaba cosas antiguas. Me llevó a una habitación al fondo del pasillo. El aire estaba más frío ahí. Había vitrinas con objetos oxidados, huesos de animales, muñecas sin ojos, relojes detenidos. Nada estaba etiquetado, pero todo parecía clasificado por un patrón que no comprendí. Fue entonces cuando vi la caja. Era una caja de madera, con cerradura, pero mal cerrada. Una foto sobresalía por un lado. La tomé sin pensar. Era una mujer. Su rostro tenía esa expresión, la misma que las fotos del pasillo. Pero esta vez había algo más, llevaba mi mismo colgante. Uno único, hecho a mano, que me había regalado mi madre y que no me quitaba nunca. El vértigo me golpeó. No era posible. Observé mejor, el cabello, la forma de la cara, las cejas. Esa mujer era yo. Me paralicé. No podía procesarlo. Él me observaba desde la puerta. No se movía. Su rostro era sereno. Como si esperara algo. Me obligué a hablar, a reír, a disimular. Dije que tenía que irme, que había olvidado algo. No reaccionó. Me dijo que ya era tarde. Quise correr, pero el pasillo se sentía más largo. Las luces parpadeaban. La puerta principal estaba cerrada con doble cerrojo. Intenté mantener la calma. Dije que tenía ansiedad, que necesitaba aire. Me ofreció agua. No la bebí. Él se sentó. Observaba cada uno de mis movimientos como si fueran parte de un guión que ya conocía. Me sentí un insecto enredado en la tela de una araña invisible. Dije que necesitaba ir al baño. Me indicó el camino. Cerré la puerta, pero no tenía pestillo. Me miré al espejo. Mi rostro estaba pálido, sudado. Busqué salidas. Había una ventana, pequeña. Apenas cabía, pero tenía que intentarlo. Me subí con dificultad. Me corté los brazos con los bordes. Caí al otro lado entre arbustos. Corrí. No miré atrás. Solo cuando estuve a salvo en una gasolinera, a kilómetros, me atreví a respirar. Llamé a la policía. Les conté todo. Dijeron que investigarían. Tomaron mi declaración. Nunca encontraron la casa. En la dirección que me había dado solo había un solar vacío. La foto, nunca la guardé. Nadie más la vio. Pero cada vez que entro a Tinder y veo un perfil nuevo, una voz me susurra que lo que pasó no fue un error. Que yo ya estaba elegida desde antes. Que hay alguien, en alguna parte, que guarda otra foto mía. Esperando que regrese a completar la colección.